de alcaldía, prefectura y concejalía a desarrollar estrategias para la protección de niñas, adolescentes y mujeres. Las preguntas pueden hacerlas al final. Tenemos a Virginia Gómez de la Torre de Fundación Desafío, a Rocío Rosero de la Coalición Nacional de Mujeres y a Sinchi Gómez de Trenzando Feminismos. A las personas que están conectadas de igual forma pueden hacer sus preguntas por esta. Comenzamos. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Ahí se escucha. Muchísimas gracias. Buenos días. Buenos días a nuestras amigas y amigos, aliados de los medios de comunicación que asisten vía virtual y vía presencial. Queremos saludarles a nombre de la Coalición Nacional de Mujeres y decirles que en este momento de las elecciones del país, de las elecciones seccionales, queremos señalar que es una oportunidad para que los partidos enmienden su forma tradicional de comportamiento respecto de los temas de la igualdad de las mujeres, de la prevención de la violencia y de la necesidad de la plena vigencia de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. En este sentido, nos hemos juntado diversas organizaciones del movimiento feminista y de las diversidades, la Coalición Nacional de Mujeres con sus 16 organizaciones a nivel nacional, para juntar nuestras voces y nuestras manos, en este caso frente a los candidatos y candidatas de Quito Metropolitano, porque necesitamos una nueva gobernanza que incluya las necesidades y los intereses de la mitad de la población. Una gobernanza que ponga en práctica, que aplique la ley de prevención y erradicación de la violencia. Una gobernanza que aplique la implementación, el fortalecimiento de los entes de protección de derechos, de las juntas cantonales, de los consejos cantonales de protección de derechos como elementos esenciales para la política pública local de protección de los derechos de las mujeres, las niñas y las personas con las diversidades, pero también de la plena vigencia del derecho a una vida libre de violencias. Queremos decir entonces que llamamos a los y las candidatas, a alcaldes, a concejalas, a prefectas y prefectos, a quienes están para la política pública en la circunscripción territorial de Pichincha y de Quito Metropolitano, a que escuchen las voces diversas de las mujeres diversas y que podamos seguir construyendo un país en el que se incluya y un país en que la diversidad sea el signo de la democracia. El horizonte es la democracia paritaria que implica participación ciudadana y queremos que en su compromiso adopten el conjunto de mecanismos que se les está proponiendo precisamente para avanzar en esta campaña y en la ejecución de políticas locales de igualdad y de prevención de la violencia. Hemos lanzado una campaña violencia no, violeta sí, lo reafirmamos y juntamos los esfuerzos con otras colectivas para el día de hoy pedirles a los candidatos y candidatas que firmen los compromisos específicos en cada circunscripción territorial. Gracias Virginia y gracias Sinchi, compañeras de Desafío, buenos días. Buenos días con todas y todos. Quiero agradecer la presencia de los medios y quienes nos están escuchando a nivel virtual, agradecer la presencia de la Coalición Nacional de Mujeres, de Trenzando Feminismos, que ha elaborado conjuntamente con Fundación Desafío y con otras organizaciones la Agenda Básica por los Derechos Sexuales y Reproductivos y una Vida Libre de Violencia, que vamos a presentarla ya mismo, en pocos minutos, a los candidatos y candidatas que acepten venir y escucharnos.
porque estamos en un momento político y en un momento de país gravísimo, con una crisis social, una crisis económica, una crisis de convivencia impresionante. En este 2022, el año más violento para las mujeres, nos deja como saldo 332 mujeres muertas en manos de sus parejas, exparejas y en manos de la delincuencia organizada. Tenemos 41.000 adolescentes y niñas que parieron el año pasado, las niñas producto de violación. Tenemos un país, unas ciudades, unos cantones, unas parroquias que no tienen idea de lo que significa la educación sexual integral, de lo que significa la información sobre los derechos sexuales y reproductivos, sobre una vida libre de violencia. Tenemos gobiernos autónomos descentralizados que no han puesto en sus planificaciones territoriales ni en sus presupuestos acciones y estrategias para enfrentar la violencia sexual, para enfrentar el incesto, para enfrentar el femicidio. Les recordamos que tienen obligaciones jurídicas no solamente nacionales sino internacionales y que esperamos que reciban esta agenda con la responsabilidad política, sobre todo para quienes están o van a ganar, ¿no? O sea, para los ganadores y las ganadoras, una agenda básica de derechos sexuales reproductivos y un compromiso de una vida libre de violencia es mandatorio. Las organizaciones de mujeres nos hemos juntado para decirles a los y las candidatas que tienen una deuda pendiente, que tienen un vacío en sus planificaciones actuales, los municipios, las juntas parroquiales, especialmente las prefecturas, en relación a trabajar para dar respuesta a este flagelo que es la violencia de género y la falta de información y la falta de ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Vamos a entregarles un compromiso escrito para que puedan y quieran, ojalá quieran firmar y comprometerse a cumplir con estos 10 puntos que tienen que ver con fortalecer la comisión permanente, por ejemplo, de igualdad de género y la unidad técnica de igualdad de género en los consejos, fortalecer la implementación de la ley en contra de la violencia y articularse con el Ministerio de Salud para informar de la ley de interrupción legal del embarazo en caso de violación. La gente, la ciudadanía, las mujeres, las personas tienen el derecho de saber que existe esa ley, fortalecer la articulación y coordinación con los organismos de protección de derechos y así una serie de compromisos que esperamos que los concejales, candidatos, ojalá vengan candidatos a alcaldías, firmen este acuerdo, ojalá se comprometan. Yo le paso la palabra a Sinchi Gómez, representante de Trenzando Feminismos, que es un espacio feminista que ha elaborado la agenda en colectivo, en coordinación con varias expresiones del movimiento organizado de mujeres. Gracias, Virginia. Buenos días con todos y todas, a los medios de comunicación locales y nacionales que en este momento están conectados a la señal de Fundación Desafío y de Trenzando Feminismos. Hemos convocado a este evento el día de hoy, a esta rueda de prensa, para poner en conocimiento una agenda pública, una agenda que nosotras como organizaciones de mujeres, de feministas y de las disidencias, les colocamos sobre la mesa a los candidatos y candidatas para las elecciones seccionales. Esta agenda cabe mencionar que está estructurada y basada en las competencias que tienen estas dignidades en caso de ser electas como obligaciones para cumplir en sus planes de trabajo y que vemos con desagrado que no se hayan incorporado en los planes de trabajo que proponen, ¿no? Nosotras nos amparamos en la Constitución de la República, en el Código Orgánico de Organización Territorial Autónoma y Descentralizada COTAD, en la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y otras leyes orgánicas nacionales,
Queremos colocar esto como parte fundamental, mencionar que el COTAD, por medio de los artículos 41, 54 y 64, le establece las competencias para que los gobiernos autónomos descentralizados, los GATS, para que dentro de su jurisdicción y a través de un enfoque territorial e intersectorial pongan en marcha acciones para garantizar los derechos de la ciudadanía y por lo tanto también de las mujeres y de las diversidades sexogenéricas. Del mismo modo, el artículo 38 de la Ley Orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres establece las responsabilidades y las competencias de los GATS como parte integrante del Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres, determinando que deben formular normativas y políticas locales, contar con equipos especializados, desarrollar programas y servicios y llevar a cabo acciones de prevención, entre otras. Esto es fundamental lo que acabamos de mencionarles también porque al nivel local, mediante el artículo 54 y el 598 del COTAD, se establece también que los gobiernos autónomos descentralizados, los metropolitanos, en este caso el de Quito, y el municipal, implementarán el sistema de protección integral, que organizarán y financiarán un Consejo Cantonal para la Protección de Derechos, las Juntas Cantonales de Protección de Derechos y a través del 327 dispone a los GATS municipales que pongan en funcionamiento la Comisión Permanente de Igualdad de Género. Nada de lo que solicitamos en esta agenda está por fuera de la ley y está dentro de la Constitución o de las leyes que nos amparan a las mujeres y a las personas de la diversidad sexogenérica. Por lo tanto, esta agenda debería ser vinculante para los candidatos y candidatas que en este momento se encuentran en la contienda electoral buscando un puesto para cargos de decisión. También esta agenda, además de ser para los candidatos que tengan una guía de qué incorporar en sus planes de trabajo, es una guía para los votantes y las votantes, que los candidatos y candidatas que no se comprometan con hacer este trabajo son candidatos y candidatas que no están comprometidas con la vida digna de la población, ya que en nuestro país lo que nosotras tenemos es altos índices de violencia que, como ya dijo Virginia, son bastante alarmantes. 332 femicidios han sucedido en el 2022. ¿Qué es lo que van a hacer a partir de 2023 para cambiar esta realidad? Sobre todo a nivel local, donde hemos identificado que no existe el sistema completo para poder atender los casos de violencia que se están dando en cada una de las localidades, donde es ahí justamente donde existen grandes carencias. Por eso es fundamental que los gobiernos seccionales sean quienes tomen partido para la prevención y erradicación de las violencias. Además de esto, también porque la violencia contra las mujeres les representa una significativa pérdida al Estado en lo que tiene que ver con el tema económico, ¿no? La violencia contra las mujeres le representa al país 4.600 millones de dólares, lo que le equivale al 4.28% del Producto Interno Bruto, lo que evidencia que el Estado gasta más en recursos, en atención, que en la prevención de la violencia. De la misma manera, lo que está sucediendo en la omisión de la atención de los servicios, la prestación de servicios de prevención en lo que tiene que ver con salud sexual y reproductiva y que es competencia de los GATS, pues también implica pues un grave costo para el país. La prevención apenas le costaría 27 millones de dólares a nuestro país y lo que actualmente le está significando en gasto en atención a los embarazos no intencionados en adolescentes principalmente, en complicaciones obstétricas y muertes maternas es de 472,9 millones de dólares. Es decir, que al tener medidas de prevención, por lo tanto aplicar las competencias de los GATS, estaríamos ahorrando 445,32 millones de dólares que se podrían destinar para justamente todo el trabajo que necesita nuestra sociedad. En ese sentido, pues esta agenda se ha construido
con la participación de varias organizaciones a nivel nacional, tomando la palabra y preguntándoles, consultándoles a las compañeras que trabajan en las áreas rurales, como por ejemplo de Esmeraldas, de aquí mismo de la ciudad de Quito, de Ambato, de Tungurahua, para que esta agenda tenga un alcance nacional. Las organizaciones en este momento estamos haciendo una presentación aquí en la ciudad de Quito y para la provincia de Pichincha, pero esta agenda va a ser replicada por otras organizaciones a nivel local y se espera el compromiso de los candidatos y candidatas a nivel nacional. Aquí ustedes van a poder encontrar las propuestas que nosotros les hacemos, y más que propuestas, las demandas y las exigencias que como movimiento de mujeres tenemos, y lo hemos hecho incluso clasificado para que les sea más fácil para los gobiernos autónomos descentrados provinciales, para los gobiernos autónomos descentralizados cantonales y para los parroquiales. Emplazamos entonces para que se pueda que se hagan campañas educativas y comunicacionales para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres durante su ciclo de vida, para también que la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, que manda que se generen estadísticas sociales con enfoque de género, que permitan conocer la realidad en los territorios y contar con bases técnicas para la generación de políticas públicas locales. Aportar, crear y sostener centros de atención integral para mujeres víctimas de violencia de género y sus familias, especialmente para las mujeres sobrevivientes víctimas de la violencia sexual, que en este caso pues afecta principalmente a niñas y adolescentes. Promover espacios de formación de liderazgo y empoderamiento para mujeres y niñas, adolescentes, jóvenes, para que puedan también tener una voz activa dentro de sus localidades y poder ejercer su derecho a la participación política y poder exigir lo que tiene que ver la agenda de las mujeres y de las diversidades sexogenéricas. Fomentar la autonomía financiera a través de la realización de procesos de formación técnica productiva, un apoyo a los emprendimientos y generación de espacios para la comercialización de productos generados por las mujeres y especialmente para las sobrevivientes de la violencia sexual y las familias de quienes han sido víctimas de la maternidad forzada. Crear y sostener espacios de atención en salud primaria de calidad y calidez en las zonas urbanas y rurales, y con un énfasis también en la atención de salud sexual y reproductiva, la provisión de métodos anticonceptivos para la población. En coordinación con los consejos cantonales, las instituciones públicas y privadas, promover campañas de sensibilización y prevención del embarazo infantil, adolescente, los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, no está de más recordarles que es mandatorio la articulación y la coordinación con los gobiernos provinciales y los gobiernos locales. Algo que para nosotras es fundamental es la participación nuestra en la construcción de la política local, en la planificación. Por eso nosotras exigimos que se haga una participación en la construcción de lo que tiene que ver con los planes de desarrollo territorial PDOT y en la elaboración del presupuesto, garantizando que de esta manera haya sostenibilidad y certeza en la ejecución de estas acciones y estrategias, y que no quede únicamente en la firma de un compromiso en el papel con las organizaciones sociales. Nosotras exigimos que se tomen acciones acciones concretas, ¿no?, con presupuestos y con la participación de nosotras, de las organizaciones que acompañamos diariamente a los casos de violencia de género, a las sobrevivientes de la violencia sexual, y que estamos acompañando todos estos procesos. Eso es lo que nosotros les hemos venido a traer. El día de hoy les vamos a entregar esta agenda que hemos elaborado de manera participativa a nivel local y nacional, para que los candidatos y candidatas se comprometan. Además, como ya ha mencionado Virginia, hemos traído un documento donde el día de hoy haremos que los candidatos y candidatas firmen este compromiso con las mujeres, con las niñas, con las adolescentes, por la salud sexual y reproductiva. Esperamos y en pocos
pocos minutos les daremos a conocer quienes sí se acercaron el día de hoy a firmar este compromiso, quienes se han comprometido con la vida digna y libre de violencia de las mujeres, niñas y adolescentes de este país, que somos la mitad de la población. Muchas gracias. Tenemos una pregunta en línea. ¿Cuál es la principal exigencia que se hace a las y los candidatos para el cumplimiento de derechos sexuales y reproductivos y qué se señala en la agenda? Ya. Uno de los principales demandas que nosotras les hacemos es justamente que la elaboración de los planes de desarrollo territorial, que son donde se aterrizan la planificación, pues donde se van a planificar las acciones, donde se van a ubicar los presupuestos, sea ahí donde se incorpore también todo lo que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva también. Vemos como uno de los ejemplos a nivel nacional, con todos los reparos y con todas todavía las omisiones que tiene este sistema y que todavía le falta por implementar, por ejemplo, lo que viene sucediendo en Pichincha. Nosotros necesitamos que se coloquen centros especializados para la atención en salud sexual y reproductiva, la entrega de información, ¿no? La creación de una comisión de género y grupos de atención prioritaria, y que las organizaciones de mujeres sean parte de esta planificación y ejecución de la agenda parroquial, cantonal y provincial. Que esta agenda tenga como imprescindible un eje de derechos sexuales y reproductivos y un eje de respuesta a la violencia machista. Como les comentábamos, aquí en Pichincha existe una experiencia, ¿no?, que se está aplicando desde el gobierno provincial, que todavía le falta un montón, pero quisiéramos que estos modelos que han sido de alguna manera, están teniendo algún éxito en la atención de esto, pues se siga replicando. Y que, por ejemplo, se hagan salas especializadas para la provisión de métodos anticonceptivos para toda la población, especialmente para adolescentes y jóvenes, y que también se pueda proveer información en estos centros especializados, que todavía no hay ni siquiera aquí en Pichincha, pese a que hay un modelo, digamos, que nosotras lo vemos que es aceptable y que esperamos que se replique en otras provincias de nuestro país. También queremos que los GATS a nivel nacional pues tomen acciones y acciones contundentes y también de denuncia frente al cometimiento de hechos de violencia sexual dentro de las instituciones, ya que vemos que existe dentro de los mismos gobiernos autónomos descentralizados casos no solamente de violencia de género, violencia política, sino también de violencia sexual, que esto ya se ha registrado, y que nosotras quisiéramos que también se tomen acciones al interior y para afuera con políticas públicas que garanticen que esto deje de suceder. Está dentro de sus competencias todo lo que nosotras hemos mencionado, y esto no se puede hacer sin fortalecer la articulación con los sistemas de protección de derechos, a los cuales se les tiene que entregar también un presupuesto para que puedan trabajar, y que este trabajo que lo hagan no sea desarticulado, sea en coordinación y en corresponsabilidad con todo el sistema de protección integral de derechos. En la agenda ustedes van a poder encontrar más, también se les va a entregar una agenda digital para los medios de comunicación que están al tanto de esta rueda de prensa, y para los candidatos y candidatas también, que el día de hoy se les va a entregar el compromiso y la agenda para que tengan una guía de las acciones que pueden tomar. ¿Hay otra pregunta? Bueno, solamente, a ver. No sé si eso consta dentro de su propuesta, cuál es su criterio al respecto y qué es lo que podrían hacer los gobiernos autónomos descentralizados municipales. Ese uno, y el municipio de Quito es uno de los pocos municipios que tiene unidades educativas, porque tiene esta competencia del gobierno nacional. A escala de las unidades educativas del municipio, ¿cuál es el trabajo que se debería realizar básicamente el municipio de Quito?
A ver, el tema del trabajo sexual es un tema que no lo hemos tocado. Sin embargo, las trabajadoras sexuales se merecen todo el respeto de las autoridades y de las políticas locales, porque ellas están ejerciendo el trabajo sexual por una situación social y tienen que ser atendidas desde sus demandas. Entonces, las trabajadoras sexuales, en este punto, yo no puedo hablar por ellas, no hemos coordinado. Yo creo que las trabajadoras sexuales per se tienen su propia voz y deberían plantear sus requerimientos ante los candidatos y las candidatas. Nosotros lo que sí planteamos es que sean tomadas en cuenta y que las escuchen, porque las trabajadoras sexuales son violentadas en el espacio público, son invisibilizadas, el trabajo sexual existe. Entonces la estrategia tiene que ser juntarse, solicitar su participación y escuchar sus necesidades, pero eso es algo que deben decirlo las trabajadoras sexuales. Lo otro, en términos de el sistema educativo que tiene el municipio, nosotros estamos ampliando, digamos, la responsabilidad que tienen los gobiernos locales, no solo los municipios, sino también las juntas parroquiales y por supuesto las prefecturas. Hacemos un especial énfasis en las juntas parroquiales, porque son espacios y gobiernos autónomos que básicamente no han incorporado temas de género ni de violencia en sus planificaciones. Entonces, una de las cosas fundamentales que estamos planteando es que, por ejemplo, la educación sexual integral, que es un vacío y es una deuda y es un pendiente y es una omisión a nivel del país, a todo nivel, sea una estrategia y sea un objetivo de las nuevas autoridades en todos los niveles. O sea, no solamente es el sistema educativo, el sistema de salud quien tiene que hacerse cargo de la educación sexual integral. Tienen que hacerse cargo los municipios también, tienen que hacerse cargo a través de campañas de información, a través de trabajo comunitario en las administraciones. Quito es un cantón grande, y transmitir toda esa información a los sitios más alejados. Las juntas parroquiales deben asumir una responsabilidad en información, en acceso a la información, al derecho a informarse sobre cuestiones básicas. Existe una ley que no se implementa adecuadamente, pero que está, la defendemos, de prevención y erradicación de la violencia. Existe una ley que permite el aborto en caso de violación. La gente no sabe que existen eso. Todo eso debe ser parte de una estrategia de información. Eso es lo que estamos planteando. Quisiera complementar en materia educativa. Nuestras demandas pasan también por lo que tiene que cumplir el Ministerio de Educación y que está establecido precisamente en la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia. Todo lo que tiene que ver con el cambio de patrones socioculturales inicia en el sistema educativo. La educación sexual es un eje fundamental, pero también la educación para la prevención de la violencia debe pasar por todos los estamentos de las organizaciones en el sistema educativo, de los actores del sistema educativo, de padres y madres de familia, que también tienen que hacer educación sexual entre pares. Se están planteando, los chicos y chicas en las aulas escolares están planteando la necesidad de que sus padres tengan otra visión, tengan otros comportamientos y tengan una apertura para trabajar los temas de la educación sexual integral. Pero también es un elemento esencial de la prevención de la violencia. Y por eso es que insistimos tantísimo en la necesidad de que el sistema educativo cumpla con lo que establece el artículo 26 de la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia. Sí, respondiendo también a tu pregunta, dentro de la agenda hemos colocado específicamente que al fortalecer el sistema de protección de derechos, que de alguna manera son los que tienen esta articulación con los centros educativos, y no solamente aquí en Quito, digamos, es lo que sucede en las localidades, ¿no? Y quienes tienen el presupuesto para esto. Primero es por eso hacemos este énfasis en ese fortalecimiento a los consejos cantonales de protección de derechos, a las juntas cantonales de protección de derechos y el sistema de protección integral.
Pero lo que estamos también exigiendo es que se generen procesos permanentes, no solamente en el ámbito, digamos, no solamente para las instituciones educativas. Aquí en nuestra agenda nombramos que se generen procesos permanentes de sensibilización, capacitación y formación sostenidos sobre derechos humanos y derechos sexuales y reproductivos, tanto a funcionarios municipales, instituciones públicas, instituciones educativas, a las instituciones incluso privadas de ser necesario, miembros de organizaciones comunitarias, líderes comunitarios, mujeres y hombres de diferentes edades y sectores de los territorios. Entonces nosotras no nos quedamos en que esta educación sea únicamente para las escuelas. Queremos que vayan a otros espacios también, porque necesitamos que se desnaturalice la violencia de género y que se rompan todos los prejuicios que se tienen al tema de la sexualidad y la reproducción. Y por eso también nombramos aquí dentro de la agenda que todo esto que se haga, la planificación, la articulación, los procesos que nosotros exigimos que se hagan tengan una perspectiva laica, ¿no? Hemos visto como en algunos gobiernos locales, pues lamentablemente comentarios, ¿no? En nuestra misma Asamblea Nacional ya vimos lo que pasó con la ley de prevención, con la ley de la interrupción del aborto en casos de violación, donde las legislaciones, las políticas públicas no se hacen con una ética laica, y nosotros exigimos eso también en nuestra agenda para poder garantizar que efectivamente se haga un aterrizaje de la salud sexual y reproductiva de manera efectiva. Algo que nos quedaba que yo no lo había mencionado y que me parece fundamental, es que nosotras en nuestra agenda lo que estamos colocando es que se conforme en caso de no haber o se fortalezca la Comisión Permanente de Igualdad y Género y la Unidad Técnica de Igualdad y Género, a fin de garantizar la atención, la protección, la restitución de los derechos de las mujeres sobrevivientes de violencia y el ejercicio pleno del derecho a una vida digna para las mujeres de los territorios. Pero además que sea esta comisión la que incorpore en sus acciones la vigilancia a la implementación de la ley de interrupción legal del embarazo en casos de violación, ya que existen muchas trabas para la aplicación, ¿no? Y es urgente que las sobrevivientes de violencia sexual puedan tener un lugar en el cual pues se esté vigilando que esto se esté brindando esta atención, que se haga esta veeduría, pero además tengan una asesoría para poder acceder a este derecho sin revictimización y de manera inmediata y sin dilaciones en caso de que esto llegue a suceder, ya que es en los territorios precisamente donde vemos que hay mayor conflicto y trabas para que las mujeres rurales, las mujeres indígenas, las mujeres campesinas y afrodescendientes puedan acceder a un aborto en casos de violación, como manda la ley que nosotras ya tenemos, y amparadas también en lo que ya tenemos con las sentencias de la Corte Constitucional, sin los requisitos engorrosos que nos ponía la ley injusta y torturadora del presidente Guillermo Lasso. Eso, sobre el tema de las trabajadoras sexuales, me parece también que es necesario que coloquemos que los gobiernos tienen la obligación de aterrizar y que también no dejar la política de la criminalización, no solamente la criminalización de las mujeres, de todo tipo de mujeres, de las diversidades sexogenéricas, de las trabajadoras sexuales que nos criminalizan en el espacio público por ocupar el espacio público tanto para el trabajo como para la protesta y la exigencia de derechos. Hay más preguntas por acá. Nos quedamos con los candidatos y candidatas que han llegado a la firma de este compromiso con las mujeres, niñas y adolescentes por la salud sexual y reproductiva.